Buenos días. Muy buenos días con todos, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, bien. Bien nomás, me alegra Buen mucho. día. Buenos días, Odalis. A ver, enciendan las cámaras, por favor, ¿sí? Enciendan las cámaras, chicos, por favor. Ya. Faltan. Darling. Ya, muy bien. A ver. Bueno, en este día, pues antes de iniciar, quiero dar la cordial bienvenida a ustedes, deseándoles suerte en este nuevo mes. Estamos iniciando, pues que todo nos vaya de la mejor manera. Sigámonos cuidando y sigamos cuidando de nuestros seres queridos, ¿no? Que nos vaya muy bien a todos. Ahora sí vamos con registro de la asistencia, por favor. Atentos a la lista. A ver, es logística. Y así se nos va el año. A ver, señorita Morán Belén. Presente. Ahí está. Señor Moreno Darling. Presente. Gracias. Señor Pacheco Elía. Está. Señor Ronnie Pinela. Ronnie está. Señor José. José Presente. Salazar. Listo. Señor Sánchez Steven. Está ahí Sánchez Jefferson. Están, ¿verdad? Señorita Belis Odalis. Presente. Listo. Y señorita Belis Lilibet. Presente. Gracias. Señor Wesley Lord. Wesley está. Presente. Gracias. Y señorita Ángel Carriel. ¿Está? Listo. Profe, buenos días. Buenos días. A ver quién se conectó. Elian. Sí. Ya. Listo. Por favor, mantengan encendida ya para tomarnos la foto de la evidencia. Encienda Lilibet y encienda Elian, por favor. Le tomo la captura de la pantalla. La cuenta de 3, 1, 2, 3. Ya, déjenme lo guardo rápido esto. Ya, listo. Vamos a iniciar. Les voy a compartir nuevamente la presentación en la cual nos encontrábamos. Wesley, bueno, es en otra materia, ¿verdad? Pero estaba revisando y sí está el deber que usted me decía, Wesley. Sí, profe. O cuál, usted me decía el deber de operaciones, el deber de señalización vertical, las regulatorias y preventivas. El primer deber de señalización, ingeniero. 29 de septiembre está subido a las
10 y 53. Sí, ingeniero, sino es que yo envié la tarea y me salía el cuadrado verde y al rato laboral al día siguiente me sale que no salió enviado. Ujú. Y no es la primera vez con usted, ya varias veces. Pero no entiendo muy bien cómo les saldría en este caso a ustedes. Pero aquí está registrado el deber. Está registrado de hecho de todos excepto de Ángel, que asumo no ha enviado, por eso no está. De ahí está de todos el deber. No sé, a veces cuando el documento está pesado, ese tipo de cosas, preferible cambien a formato PDF y ahí se les sube hasta más pronto y no, tal vez no tiene mayor complicación. Es una recomendación, ¿no? Bueno, Ya, ingeniero. para más adelante. A ver, ya están visualizando la pantalla, ¿verdad? Sí se está mirando, Sí, ¿sí? A ver, ¿en qué parte nos quedamos? ¿Hasta dónde revisamos? ¿Quién se recuerda? Ya se olvidaron ya. Chicos, por favor, participen. A ver, si no estoy mal, llegamos hasta acá. Sí, llegamos acá. ¿Cuáles eran las causas por las que una cadena de suministros tal vez no está funcionando eficiente o correctamente? ¿Sí? Dentro de esas causas, pues vamos a revisarlas, ¿no? Una breve reseña de la clase anterior. Revisamos los principales actores de la cadena de suministro. Recordarán, ahí revisamos un video en donde teníamos el proveedor, el fabricante, básicamente el proveedor, la persona quien abastece de algunos o varios artículos necesarios como insumos o materia prima que se requieren para la producción de un bien, ¿sí? Esto de forma periódica, es decir, de forma constante, ¿verdad? El fabricante, pues la persona quien ya, o la empresa o la persona que fabrica ya el producto, por medio de la transformación, es decir, tal vez de la materia prima se transforma ya en un producto determinado. Los transportistas, quienes son los encargados en este caso de las operaciones de transporte, es decir, de la materia prima también o el producto terminado, y el distribuidor como tal que ya se encarga de distribuir el producto terminado, producto ya culminado, al consumidor final o en este caso a los detallistas. Teníamos tres macroprocesos, ¿sí? La administración de la relación con el cliente, la administración de la cadena de suministro interna y la relación con el proveedor. Dentro de cada una, dentro de la administración con relación al cliente, hacía referencia netamente a los clientes o la interrelación, la relación que existía directamente con los clientes. Teníamos lo que es el aprovisionamiento, el negocio, las compras, la administración de la cadena de suministro interna, toda la parte o los procesos internos que maneja cada institución, cada empresa. Dentro de esos procesos internos, pues teníamos lo que son la planeación estratégica, la planeación de la demanda, la planeación de los proveedores, es decir, de manera interna cómo se maneja ya cada empresa. Y la administración con el proveedor, en este caso el proveedor obviamente va a ser quien nuevamente distribuye o tiene sus clientes ya fijos, pues, y esto va a depender del mercado, del precio, la venta, el marketing que se realice, ¿no? La fijación de los precios. Dentro de estas decisiones de la cadena de suministro teníamos de manera las decisiones que se daban sobre el diseño, es decir, los años, la planeación de manera trimestral
y la operación de manera semanal o diaria, tomando en cuenta que esta operación se requiere ejecutarlo tal vez de manera diaria, ¿no? Por la demanda de los clientes. Y los enfoques de los procesos de la cadena de suministro, teníamos el enfoque de ciclo y el enfoque del empuje o tirón, y tirón, mejor dicho, ¿no? Dentro de estos dos, con cada una de sus características. Este enfoque de ciclo básicamente era como una jerarquía de procesos que van a seguir o subciclos, y el enfoque de empujón o tirón de los procesos. En el empuje inicia anticipándose, es decir, el pedido del cliente, y en el tirón se anticipa o inicia, perdón, con el pedido del cliente. ¿Cómo saber cuando hay problemas en la cadena de suministro? Allí revisamos lo que son las relaciones de enfrentamiento entre proveedores y clientes, es decir, el vendedor y el comprador, tal vez qué tipo de relaciones de enfrentamiento, es decir, que no se compaginan, no tienen una buena interrelación. Demoras de incumplimiento de entregas, es decir, cuando no se cumple, cuando no se llega al tiempo estimado para entregar el producto. Baja calidad de los bienes y servicios, es decir, el nivel de productividad o nivel de calidad como tal del servicio no está al 100%. Insatisfacción en la cadena total, es decir, que en alguna parte o en algunas partes de esta cadena de suministros no se está llevando un proceso adecuado o no se está optimizando lo que son costos, o en tiempos estamos demasiado extensos, o algo pasa, ¿no? Algo pasa durante esa cadena de suministros, ¿sí? Es decir, nos dice insatisfacción en la cadena total, es decir, en alguna parte. Cada eslabón actúa independientemente, es decir, no existe una planeación desde tal vez el inicio donde toma el producto hasta la parte final, sino cada quien tal vez se maneja de manera independiente. Y las causas, teníamos los problemas de comunicación. Obviamente esto, de hecho, en todos los ámbitos, no, no únicamente tal vez en nuestra parte diaria, en las actividades que realicemos, sino en todos los ámbitos. Si no existe una comunicación fluida, una comunicación correcta, es decir, que se pueda dar a conocer las circunstancias adversas, los problemas que se presenten, pues obviamente el desempeño no va a ser el mejor. La falta de alineación con el cliente proveedor, es decir, en base a los requerimientos que tenga el cliente o la demanda que tenga el cliente, y en base a ello, pues el proveedor va a ser quien distribuye, quien satisface este requerimiento. Entonces, no existe ese alineamiento a saber qué es lo que desea el cliente, pues, y el proveedor en muchos de los casos es quien llega con el producto o servicio al cliente. Mayor tiempo y esfuerzo dedicado a solucionar problemas. Tal vez siempre vamos a encontrar algún tipo de dificultad, ¿no? Pero, bueno, esta parte también es importante. No se capitalizan los recursos de cada eslabón. Ventaja competitiva relativa inexistente y mal pronóstico de la demanda. Sí, esta parte muy fundamental, el mal pronóstico de la demanda, es decir, tal vez no se tiene una base de datos adecuada, no se maneja una base de datos en donde se pueda prever la demanda como tal, ¿sí? Y a veces se hace ese mal pronóstico. Este mal pronóstico puede ser en exceso o puede ser insuficiente, ¿sí? A eso hace referencia ese mal pronóstico de la demanda. Y ya dentro de las soluciones para manejar la cadena de suministros, tenemos maximizar operaciones que generen valor. Esto con las entregas completas a tiempo, servicios postventa, alianzas ganar-ganar. Pero en esta parte, ¿qué entenderían ustedes? Bueno, aquí tenemos las posibles soluciones para manejar la cadena de suministros, ¿sí? Entonces ven, aquí tenemos el más, el menos y posiblemente lo que queremos eliminar o lo que no debemos hacer. Dentro de este más nos dice maximizar operaciones que generen valor.
Dentro de estas acciones podemos decir entregas completas a tiempo, servicios postventa y alianzas ganar-ganar. La pregunta aquí, ¿qué entenderían ustedes por una de ellas? Servicios, perdón, entregas completas a tiempo, servicios postventa y alianzas ganar-ganar. ¿Cuál tal vez desean participar y que ustedes interpreten una de ellas? Por ejemplo, ingeniero, al maximizar, por ejemplo, lo que venden productos Avon, ellos hacen es el servicios al cliente al mismo tiempo. Ellos mandan el pedido y al rato, pasando una semana o un mes, viene el pedido. Eso es entrega a tiempo y genera el ingreso de la empresa. Ya, sí, estaría una entrega completa y a tiempo, ¿no? Todos los productos que ustedes requirieron o solicitaron, en tiempo. Un servicio postventa, ¿cuál puede ser un servicio postventa? A ver, ¿quién me dice cuál puede ser un servicio postventa? Chicos, le pregunto a Elian, ¿cuál puede ser un servicio postventa? Lo que es del DEJA también. Ya, ¿en qué sentido me podría explicar un poquito más de ahí? Por ejemplo, la tienda pide los pedidos y en una semana vienen los pedidos a los distribuidores que tienen ellos. Ya, pero ¿cuál sería el servicio postventa ahí? Es el que se hace por medio de internet. Mm, Por Tiendas en llamadas, línea. por llamadas. ya, a ver, más claro, ¿qué entienden ahí como servicio postventa? Post en español, ¿qué significa? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Trabajo sobre las estrategias. Ya, sí, también. Pero si me dice ahí servicio postventa, ayúdenme ahí. ¿Qué entenderían ahí? Quería brindar Lo que una es la atención al un buen cliente. servicio A ver, al cliente durante, antes y después de la entrega de producto. mm, ya, más o menos por ahí sería al postventa, luego tal vez de la venta. No sé, eso les pregunto. ¿Algún servicio o algún producto que ustedes hayan notado o noten que posterior al servicio puedan, no, posterior Es a que cuando producto? uno, es como decir, cuando uno compra algo y la persona le da un seguimiento que qué tal le va esa compra, si le fue buena, útil, más o menos así. Ya, sí, ¿verdad? Más o menos así, más o menos como cuando compramos tal vez un servicio, un aparato electrónico, sería un aparato, se me ocurre, un televisor, ¿sí? Tienen servicios tal vez de garantía, es decir, ellos ya una vez que realizaron la venta, pues si te presenta algún desperfecto, alguna situación, pues ese tiene un servicio postventa, es decir, posterior a la venta puede reclamar, puede cambiar, puede dar un servicio adicional, ¿no? Entonces, más o menos en esa parte. Por ejemplo, en la compra de celulares. Sí, de hecho, bueno, dependiendo, ¿no? En dónde adquiere el Claro. celular, pero sí, sería ahí un servicio postventa, es decir, de acuerdo bueno, al tiempo de garantía tal vez que tenga, pues ahí podría aplicar ese servicio postventa, ¿no? Muy bien. Y las alianzas ganar-ganar, ¿cuál puede ser una alianza ganar-ganar? A ver, ¿quién me dice? Una alianza ganar-ganar. A ver, pensemos un momentito. ¿Cuál puede ser una alianza ganar-ganar? Sería que
Gana la empresa, gana el trabajador y Ya. gana sus demás trabajadores dentro de la empresa. O sea, más o menos eso. Sí, más o menos sí. Está muy bien orientado. Más tal vez un ejemplo práctico. Porque La- estas alianzas, a ver, son, son dígame, las dígame. comisiones, son las comisiones que ganan los empleados dependiendo del producto que vendan. Ya, también puede ser que mientras más, tal vez, comisiones tengan o más nivel de ventas, aumenten sus ingresos y por ende aumenten los ingresos de la empresa, ¿no? Muy bien. Sí, un ejemplo práctico yo les pongo aquí de estas alianzas ganar-ganar. Tal vez ahora con esto bueno, de la epidemia que pasamos y muchos negocios tal vez tuvieron que no poder atender dentro de sus locales, ¿no? Muchos de ellos realizaban lo que son las ventas a domicilio, ¿sí? Entonces, eh, revisaba en redes sociales sobre todo, que dan o ofrecen los productos, o sea, de comida, ¿no? Y dentro de esa publicidad también estaba quién puede hacer ya la encomienda, o sea, alguna empresa o se forma algún grupo y se forma ya lo que es para que puedan realizar la encomienda. Entonces, sobre todo en esta parte el local comercial da publicidad acerca del servicio, del producto que va a ofertar y también oferta tal vez quién puede realizar ya esa encomienda. En muchos de esos casos se ponen ya de acuerdo y cada quien ofrece obviamente su servicio y da como publicidad, en este caso, el local comercial o el local de comida da su publicidad acerca de su producto y da quién puede llevar el producto hacia el destino, ¿sí? Entonces, hacen lo que son alianzas, es decir, tú me das publicidad en cuanto al transporte y al revés puede ser, ¿no? En este caso, la empresa o el grupo que se forman para realizar las encomiendas dan publicidad acerca de cuando las personas quieren adquirir algún producto. Entonces, más o menos va en ese sentido, ¿sí? Alianzas, ganar, ganar, es decir, yo gano publicitando tal vez de otro producto, sí, dentro de mi empresa, pero asimismo tú realizas esa publicidad, ¿no? Es, más o menos a ese sentido está estas alianzas de ganar, ganar, es decir, la razón de ello es todos puedan ganar, todos tengan beneficios, ¿sí? La segunda, minimizar las que no generen valor. Y estas tenemos inventarios, almacenamiento, paradas. En estas de minimizar las que no generen valor, por ejemplo, en inventarios, en muchos casos, tal vez en empresas, estos inventarios ya están un cierto un tiempo ya considerable, y el producto tal vez no sale a la venta, está en almacenamiento y aparte de estar en el almacenamiento ocupa lo que es un espacio que tal vez podría estar destinado a otro producto o otro servicio, ¿no? Y las paradas sobre todo ya en sentido de su distribución, es decir, paradas innecesarias tal vez o tiempos extensos en donde las paradas no son tal vez necesarias o se podría planificar de mejor manera para que en su totalidad el tiempo de traslado no sea relativamente extenso. Y la otra, eliminar las que destruyen valor. ¿Cuáles tenemos? Esfuerzos individuales, excesos de movimientos, costos innecesarios y duplicidad de funciones. Sobre todo en exceso de movimientos, ¿sí? Tal vez por parte de, de quienes manipulan el producto, quienes están encargados de lo que es la manipulación, embalaje, todo eso. Entonces, puede ser que exista un exceso en los movimientos porque
Esa es la función, de hecho, la parte principal de la logística, tratar de optimizar esos procesos, optimizar esos pasos que se tengan que seguir y esto generar costos innecesarios o eliminar esos costos innecesarios, porque posiblemente para realizar esos movimientos voy a necesitar de una maquinaria y para que opere esa maquinaria voy a necesitar de un personal. Entonces, eso ya me genera un costo, un gasto que podría ser innecesario, que se podría optimizar tal vez de otra manera, ¿no? De hecho, aquí habla de la duplicidad de funciones. Es decir, cuando tal vez se tiene que dos personas cumplen tal vez la misma función. Es decir, si ya pasó un control de calidad, posiblemente en un punto no se vuelva a repetir, ¿sí? Porque eso está generando tal vez la duplicidad de funciones o que se pueda reiterar actividades que ya se cumplieron. Obviamente, y tal vez no quiero ser muy general, el control de calidad debe existir. Sí, debe existir y existe dentro de cada organización, cada empresa, porque si no tenemos ese control de calidad, el producto no va a ser el mejor o no va a ser de manera eficiente. Entonces, pero al punto que me voy es la duplicidad de funciones en actividades o en roles que tienen cada uno y tal vez se repiten o, como les digo, no son de manera coordinada o de manera razonable, ¿sí? De hecho, ya una vez ustedes vayan tal vez a las empresas se van a dar cuenta, ¿no? Y a veces, ¿qué es lo que nos dicen? Así son los procesos aquí, así se manejan, ¿sí? Así se han venido manejando y tal vez así se siguen manteniendo. Entonces, ese es uno de los problemas o dificultades que se tienen, ¿sí? Porque tal vez existe esa duplicidad no existe esa optimización de procesos, ¿no? Y que eso a su vez no generen costos adicionales. Bien. Siguiente diapositiva. Y dentro de esto también tenemos lo que son las variables de la logística. Tenemos mayor rapidez en el flujo de productos, será igual a menos costos operativos y esto obviamente será igual a mayor utilidad. ¿Sí? Si tenemos mayor rapidez en los flujos de productos, es decir, en la distribución, es decir, que nos están entorpeciendo esta cadena de suministros, ¿sí? Está llegando en los tiempos y en el costo que estuvo planificado, ¿sí? Los costos operativos tal vez están manteniéndose o disminuyéndose y obviamente esto va a generar una mayor rentabilidad, una mayor utilidad para la organización, para la empresa o para la persona como tal, ¿sí? Porque puedo abarcar mayor cantidad de productos, puedo reducir el tiempo que me tarda, en este caso, en que el producto llegue hacia el cliente y eso obviamente tal vez me va a permitir realizar muchos más viajes, ¿no? De hecho, existen o está considerado como los dos factores que determinan la operación de la logística, que es el tiempo y el costo. El tiempo como la parte o una de las partes fundamentales, ¿sí? Porque es el tiempo en cuanto a requerimiento que posiblemente desea el cliente y el costo obviamente que es uno de los aspectos igual importantes. Si tengo un producto en un tiempo y un costo adecuado, pues va a cumplir ese requerimiento del cliente. Y aquí viene la relación y de los diferentes modos o tipos de transporte. Aquí, por ejemplo, si hacemos una comparación del modo de transporte aéreo con el marítimo, ¿sí? Si nosotros nos vamos en relación al tiempo, posiblemente el aéreo va a ser mucho más eficiente, ¿sí? Va a llegar en menor cantidad de tiempo en relación al marítimo. Pero si hacemos la relación con el costo en cuanto al marítimo y al aéreo, ¿sí? El costo posiblemente en el aéreo va a ser más elevado, pero el tiempo va a ser
mucho más elevado, ¿sí? Y el costo en marítimo va a ser menor, ¿sí? En relación a al modo, a la modalidad de transporte. Entonces, esa es la parte fundamental aquí de la logística, que trata de compaginar estos dos aspectos principales: el tiempo y el tiempo y el costo. Sí, que llegue un producto en un tiempo adecuado y en un costo obviamente razonable. Por ejemplo, aquí yo les pongo el caso. Productos que se vengan de Chile a Ecuador o viceversa. Y el cliente posiblemente quiere dentro de 5 días, ¿sí? Dentro de 5 días. Desde aquí viene la relación. Si el producto, el cliente quiere dentro de 5 días, posiblemente yo por el transporte aéreo puedo cumplir con ese requerimiento y puedo cumplir dentro de los 5 días que el cliente lo solicita. A diferencia del transporte marítimo, que tal vez no van a ser 5, van a ser, no sé, se me ocurre, 6, 7, 8 días, dependiendo de la disponibilidad en este caso el vehículo, el barco, ¿no? Dependiendo de aquello, muy importante. Entonces, aquí viene la relación. Si traigo el transporte aéreo, posiblemente el costo va a ser más elevado. Y ahí tendría que revisar, tendría que analizar qué porcentaje o qué rango de diferencia hay entre el transporte, si yo traigo el transporte aéreo y transporte marítimo. Si el cliente no desea esperar más de los 5 días que él así lo requiere, o si puede esperar más de ese tiempo, pero el costo obviamente va a disminuir. Entonces, para que ustedes tengan una idea muy general, si podríamos llamarlo así, esta relación entre el tiempo y el costo, ¿sí? Pues como les digo, hecho en el transporte aéreo y marítimo, ¿sí? El costo, sí creo que es sobre el 50%, a diferencia del transporte marítimo. Es decir, si el transporte marítimo valía, me ocurre, unos $1,000, y el transporte aéreo tal vez posiblemente está entre los $2,000, ¿sí? Pero el tiempo obviamente es mucho menos, ¿sí? Entonces, aquí revisamos lo que es el tiempo. Sí, a ver, ayúdenme con la lectura. José. José. Ya aquí estoy, profe. Tiempo. Entre menos tiempo se mantenga un producto en cada etapa, menos gastos operativos se pagarán, de tal forma que es importante disminuir el tiempo del proceso logístico. Primero se debe identificar cuál es, analizarlo y tomar acciones, reducirlo. Para verificar lo anterior se utilizan los siguientes elementos. Tiempo de respuesta. Son los días que transcurren desde el momento en que se planea la compra de los materiales para la producción, hasta que el producto terminado se encuentra disponible en el almacén para despacho. Capacidad. El lead time, tiempo de espera, estará determinado por el cumplimiento de una serie de etapas que deben ser previsibles y medibles en tiempo, pero que dependerá drásticamente de la capacidad, flujo de productos. Esto se puede medir en términos de tecnología, mano de obra, recursos financieros, etc. Pronóstico de la demanda. Existe el forecast o prevención de ventas, flujo de información. Pronóstico de la posible demanda que se tendrá de un producto en determinado espacio de tiempo. Conlleva a hacer una planificación de compras y contratación para cumplir con un determinado nivel de producción, acorde con la capacidad. Tiene. Ya. A ver, le pregunto a usted mismo, José. Entonces, en función de lo que leímos en los dos primeros párrafos, primero, para luego revisar. ¿Qué será el tiempo?
tiempo en que se debe a realizar esa entrega, la producción. Ya. ¿Qué más nos habla ahí en esos dos mini párrafos? Que se utilizan los tres elementos que están como el tiempo de respuesta, capacidad y pronóstico de la demanda. Ya. Ya. O sea, de hecho, aquí nos habla acerca de que mientras menos tiempo se mantenga un producto en cada etapa, menos gastos operativos se van a pagar. ¿Sí? De hecho, vamos a ver cuáles son estas etapas o dentro de la cadena de suministros, cuáles, en qué partes se requieren o por qué hace referencia a aquello, ¿no? Que mientras menos tiempo se mantenga en cada etapa, menos gastos operativos se van a pagar. Estos gastos operativos obviamente se asumen a lo que es el pago de un conductor, pago de combustible del vehículo como tal, que es lo que consume. Entonces, eso ya genera cada vez que el vehículo tal vez está eh, durante su recorrido, va a generar un gasto, va a generar un costo. Por eso nos dice que mientras menos tiempo se mantenga, pues más gasto, menos gastos operativos se pagarán. De tal forma que es importante disminuir el proceso, el tiempo del proceso logístico, ¿sí? De hecho, esto beneficia a todos. Si tengo menos tiempo dentro del recorrido, obviamente voy a llegar mucho más pronto hacia el cliente, hacia el proveedor con el producto. Obviamente, igual, si tengo menos tiempo dentro del recorrido, se optimizan o se minimizan costos o gastos en lo que son en la operación como tal del vehículo, en la manipulación, todo lo demás. Entonces, por eso hace referencia a aquello, ¿no? Y primero se debe identificar cuál es, analizarlo y tomar acciones, reducirlo. Es decir, identificar los tiempos ya durante este recorrido, es decir, en qué partes o en qué tiempos, en qué trayectos tal vez el tiempo está relativamente alto, tal vez a la distancia promedio o al tiempo promedio que debería tardarlo. Entonces, en esa parte hay que fijarse mucho. Para verificar lo anterior, pues entonces nos habla de tres elementos: el tiempo de respuesta, lo que es la capacidad y el pronóstico de la demanda, en cuanto o en función del tiempo. Nos dice que el tiempo de respuesta básicamente son los días que transcurren desde el momento en que se planea la compra de materiales para la producción. Esta compra de materiales de producción podemos decirlo que serán las materias primas o insumos necesarios para la elaboración del producto, ¿sí? Bueno, entonces aquí lo que nos dice, el tiempo de respuesta, es decir, el momento, desde el momento que transcurren o que se planea para la compra de materiales para la producción o para la elaboración, hasta que el producto terminado se encuentre disponible en el almacén para su despacho. Entonces, este tiempo de respuesta va a ser el tiempo en función de, desde que se planea la compra o la adquisición de productos o insumos para la producción, hasta que el producto ya se encuentra disponible en el almacén de despacho, ¿sí? La capacidad nos dice el tiempo de espera. Nos dice que estará determinado por el cumplimiento de una serie de etapas que deben ser previsibles y medibles en tiempo, pero que dependerá drásticamente de la capacidad, es decir, del flujo de productos, y esto se puede medir en términos de tecnología, mano de obra, recursos financieros. Entonces, si yo les pregunto aquí, ¿qué entenderíamos por esta capacidad? ¿Qué entenderían por esta capacidad? A ver, chicos, participen. A ver, me pregunto a Belén, ¿qué entenderíamos por esta capacidad? Tomando en referencia lo que nos dice aquí. Tiempo de espera, sobre todo.
por ejemplo, lo que es los términos en la tecnología, la mano de obra y recursos financieros, digamos, para reducir lo que es el tiempo, ya sea en la entrega del producto. Ya, muy bien. Ya, entonces esta capacidad nos dice, de lo que está hecho entre paréntesis, ¿no? El tiempo de espera. Y esto va a estar en función, en este caso, de varios aspectos que posiblemente vamos a encontrarnos dentro de este flujo de productos. Dentro de esos aspectos están, pues, los términos de tecnología, es decir, con qué tipo de tecnología cuento, ¿sí? ¿Cuál es la mano de obra o cuánta mano de obra dispongo o tengo disponible para el producto? Sí, y los recursos financieros también que tal vez están asignados. Entonces, es una parte muy importante, ¿no? Esto de la capacidad, que estará en función, o lo que nos dice, el tiempo de espera, que estará determinado por el cumplimiento de una serie de etapas, ¿sí? Y que deben ser medibles en el tiempo, pero no dependerá drásticamente de la capacidad, es decir, del flujo de productos, sino en términos o en aspectos como la tecnología, la mano de obra y el recurso financiero, ¿sí? Hacer aquí también lo que es presupuesto y la parte tal vez de disponibilidad de la flota, ¿sí? Eso también podría incurrir ahí. Y el pronóstico de la demanda nos dice que existe el forecast, ¿sí? O prevención de ventas, del flujo de información. Es decir, aquí tendremos lo que es el flujo de información o lo que tendremos como posibles ventas o ya en este caso con una base de datos que tal vez se tenga, se puede prever cuál posiblemente es el rango de demanda que vamos a tener, ¿sí? Esto puede ser en función de las épocas, semestres del año, ¿sí? Donde tenemos diferentes actividades que se cumplen de acuerdo a las épocas o etapas durante el año, ¿no? El pronóstico de posible demanda que se tendrá de un producto en determinado espacio de tiempo conlleva hacer una planificación de compras y contratación para cumplir con un determinado nivel de producción acorde a la capacidad con la que se tiene. Es decir, si hablamos, por ejemplo, en una época de fin de año, Navidad, entonces, para algunas empresas resulta que ya se tienen que planificar en cuanto a sus compras, en cuanto a contratación tal vez de personal extra, para cumplir con un determinado nivel de producción. Es decir, porque su nivel de demanda posiblemente se eleva durante esa etapa o ese espacio de tiempo, ¿no? Ya, entonces revisamos lo que es el tiempo. Ahora revisamos lo que es el costo. ¿Sí? A ver, me ayuda con la lectura. Ya ha estado Ángel. Ángel, ayúdame con la lectura. Costo. Se debe considerar el factor costo como determinante en la operación logística y la razón. Es el hecho de ser competitivo o no. Para medir esta competitividad se tiene en cuenta calidad más precio más servicio. El mercado busca productos con una calidad conveniente por un precio conveniente, pero sin afectar el servicio, lo que se traduce en mantener un producto con un valor agregado alto sin adicionales costos extras. Ya, muchas gracias. Bien, en relación al costo, nos dice que es un factor determinante en la operación logística y la razón. ¿Sí? Es el hecho de ser competitivo o no. Sobre todo aquí, haciendo más énfasis en esto, en la operación logística y en la razón. En el término, hacer referencia a la razón, ustedes pueden notar de estos ejemplos tal vez prácticos en el diario vivir. Obviamente, en un producto o servicio que tenga un costo más alto, ¿sí? Tenga un costo más alto, no vamos a tal vez
a querer adquirirlo o a querer utilizarlo, ¿no? Entonces, viene en función de eso, de la razón lógica, ¿sí? De la razón lógica de que adquirir un producto o un servicio a diferencia de si tal vez tengo otro proveedor que me da el mismo producto, pero no tiene ese costo extra, ¿sí? Entonces, es la razón o el hecho de ser competitivo o no, ya dentro del ámbito comercial, pues vamos a encontrarnos de diferentes productos o empresas que ofertan productos similares y los costos no son relativamente tal vez altos. Entonces, ahí viene la relación, si es que puede llegar a ser competitivo o no. Y ahora mucho más en este mundo que si alguien se inventó, no sé, se me ocurre, se inventó un producto X y resultó que tiene demanda, entonces mañana ya se inventan 2 o 3 y mejorados. Entonces ahí viene la relación de ser competitivos o no. Y para medir esta competitividad se debe tomar en cuenta que la calidad, el precio y el servicio. ¿Cuánto a calidad? Obviamente, la calidad va a ser uno de los aspectos primordiales por parte de los clientes, ¿sí? El precio, obviamente, y el servicio, es decir, la calidad del producto como tal, el precio por el cual yo adquirí este producto o servicio, ¿sí? Y el servicio como tal. ¿Cómo se ofertó el servicio o cómo llegó hacia, en este caso, al cliente y en qué tiempo, ¿no? Entonces, la calidad, el precio y el servicio, ¿sí? El mercado busca productos con una calidad conveniente, con un precio conveniente, pero sin afectar el servicio, ¿sí? Lo que les decía. O sea, y ahora mucho más, un mundo muy competitivo, lo que se busca es eso, un precio conveniente, una calidad conveniente, pero sin afectar el servicio o mucho más, que se generen costos o gastos adicionales, ¿sí? Un momentito. Ya. Entonces, a ver, en esta parte, aquí en Guayaquil, mucho más competitivo esta parte de calidad, precio y servicio. Entonces, si alguien puede darme un ejemplo aquí en esta parte en donde se pueda evidenciar tal vez eso, ¿no? Diferentes productos o servicios que tenemos, tal vez si sale un producto, ¿no? El día de mañana ya tenemos tal vez otra empresa, otra organización que ya fabrica ese producto, que ya se dedica, y tal vez el precio relativamente es un poco bajo, ¿sí? Obviamente cumpliendo estos estándares de calidad, de precio y de servicio. Entonces, no sé, de pronto alguien se va a dar un ejemplo aquí. ¿Alguien tiene un ejemplo que pueda aportarnos? A ver, Lilibet me decía la otra vez que trabajaba en algo relacionado al comercio. Entonces, en esa parte vamos a encontrarnos diferentes eh, marcas, si podríamos llamarlo, o empresas que se dedican a la fabricación de diferentes productos. No sé si puede darnos un ejemplo ahí, Lilibet. Sería, pongamos, en la Coca-Cola y la Vic. Son de diferente calidad y diferentes precios, pero ofrecen el mismo servicio, que es para el ser humano, para uno, el consumidor, que diga. Sí, muy bien. Sí, es un ejemplo práctico, ¿no? Muchas gracias, Lilibet. Donde ahí tendremos los aspectos de calidad, precio y servicio. Obviamente, eh, las dos marcas ofertan el mismo servicio, que es una bebida gaseosa. La calidad, obviamente, va a estar en función de tal vez
algunos requerimientos tal vez o características que los clientes al momento de adquirir un producto lo privilegian. Y el precio obviamente también va a estar en función de aquello, ¿no? En términos, no sé si ustedes quieren llamarlo así, de calidad, posiblemente los dos cumplen de hecho con estándares de fabricación para bebidas. Y ya en el precio va a haber tal vez una variable, que un producto tiene un precio un poco más elevado que el otro, ¿no? Pero de hecho, los dos ofertan el mismo servicio, los dos tal vez tienen un mercado amplio, ya no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Pero sí, y en este ámbito competitivo, ¿no? Pues tal vez ahí piscola en precio, por eso tal vez estaría en este mundo competitivo, digo, estaría en este ámbito competitivo, sobre todo por el precio, ¿no? Bien, eso en cuanto al costo. En cuanto a la planeación de la logística, que bueno, ya es un poco ya avanzando más. Ayuda con la lectura, por favor. ¿Quién ha participado el día de hoy? Yo, ingeniero. A ver, ayúdame, por favor. Planeación de la logística. Uno de los objetivos de la logística es medir de manera cuantificable cada una de las etapas de la cadena con indicadores de gestión. De esta manera, cada paso es controlado de forma independiente, con un solo fin: bajar costos sin desabastecerse el mercado. La logística bien aplicada está sustentada en una buena flexible planificación de los procesos relacionados con flujos de materiales y flujos de información. Sin embargo, y por esta estrategia, todos los procesos requieren de decisiones a diferentes marcos de tiempo. Ya, muy bien. A ver, quería tomar como seleccionar. Ya, quería tener como cursor para irles señalando, ¿no? Dentro de este subtema que tenemos, la planeación de la logística, nos dice que uno de los objetivos de la logística es medir de manera cuantificable, ¿sí? Es decir, cuantificable en cifras, en datos, cada una de las etapas de la cadena de indicadores de gestión. De esta manera, controlar independientemente con un solo fin: bajar los costos sin desabastecer el mercado. Esto quería subrayar. Bajar los costos sin desabastecer el mercado, ¿no? Recuerdo con cuál hay que subrayar. Entonces, en esta parte, cómo minimizar esos costos, cómo disminuir esos costos, ¿sí? Y obviamente sin que eso afecte las condiciones del mercado o sin desabastecer al proveedor o al cliente, ¿sí? Siempre vamos a encontrarnos que va a existir una mejor manera de realizar las cosas o una forma, una manera, un proceso más óptimo tal vez para bajar estos costos sin desabastecer el mercado. Por ejemplo, en la parte ya de distribución, va a haber tal vez un vehículo que tal vez va, en alguna manera, en gastos de operación, va a tener cierta diferencia con otro vehículo, ¿sí? Aquí tenemos esa parte. Vehículos que generan tal vez más gastos de operación y vehículos que posiblemente no. Y la otra parte, vehículos que necesitan una mayor inversión o tienen una inversión más alta al momento de su adquisición, pero ya en lo que es en su operación, en los gastos que genera su operación, relativamente son bajos. Entonces, como les digo, bajar estos costos, ¿sí? Bajar estos costos sin desabastecer el mercado. Ya se tienen que hacer esos tipos de análisis. ¿Qué pasa si yo invierto en una flota de unos vehículos a diésel? ¿Sí?
posiblemente va a bajar mis gastos operacionales, es decir, en el consumo de combustible, ¿sí? Voy a tener tal vez esa disminución, pero tal vez al momento de adquirirlo, la inversión va a ser relativamente más alta. Entonces ahí va a ser la relación. ¿En qué tiempo posiblemente yo puedo recuperar esa inversión si resulta viable esa inversión? Entonces, eso tenerlo en cuenta, ¿no? Y la logística bien aplicada, nos dice, está sustentada en una buena y flexible planificación de los procesos. Estos procesos relacionados con flujos de materiales y flujos de información. Si hacemos referencia a los flujos de materiales, es decir, los materiales, los insumos que se requieren tanto para la fabricación y luego para la distribución, y el flujo de información. El flujo de información. Es decir, que yo como tal vez planificador, estoy en contacto con todos los actores de esta cadena de distribución o cadena de suministro. Es decir, yo comunico posiblemente cuál es la demanda o la demanda que no tal vez está insatisfecha, es decir, no se cumplió con los requerimientos, ciertos aspectos que el cliente así lo requiere. No existe la comunicación entre el fabricante, el distribuidor, es decir, ya en cuanto a manipulación tal vez del producto, diferentes aspectos, ¿no? Entonces, este flujo de información es muy importante porque es dar a conocer ciertos aspectos, ciertas características que posiblemente el fabricante no las toma en consideración, o mucho más el distribuidor no lo toma en consideración, ¿no? Pero que son requerimientos tal vez que el cliente así los privilegia al momento de adquirir un producto. Y nos dice, sin embargo, y por esta estrategia, todos los procesos requieren de decisiones a diferentes marcos de tiempo, no ya en función de tomar ya las decisiones, de tomar o posible ejecutarlas, ¿sí? En diferentes tal vez periodos, en diferentes circunstancias, ¿sí? Pero esta parte tal vez es la más relevante, ¿sí? Con flujos de materiales y flujo de información, es decir, para una buena aplicación de la logística, ¿sí? El flujo de materiales y flujo de información. Eso en cuanto a la planeación de la logística, ¿sí? Esta planeación entonces se la puede realizar a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? A corto plazo, a ver, ayúdame. ¿Ya llegaron los hermanos Sánchez o no? Señores Sánchez, ¿ya están en la clase o no? Sí, ingeniero. A ver, ayúdenme con la lectura de cada una, ¿ya? Planeación a futuro a corto plazo. Planeación de un futuro a corto plazo. Generalmente se refiere a la parte operativa del proceso logístico, donde los recursos destinados fluctúan de acuerdo al volumen de la operación. Este tipo de proyecciones usualmente cambia mes a mes. Ya, vamos viéndolo cada uno, ¿ya? Esta planeación de un futuro a corto plazo nos dice que refiere a la parte operativa del proceso logístico, donde los recursos destinados fluctúan de acuerdo al volumen de operación. Este tipo de proyecciones se realizan regularmente o cambian de mes a mes, ¿no? Entonces, esa es una planeación a corto plazo. A mediano plazo, por favor, siga. Planeación de un futuro a mediano plazo. Asegura que se mantendrán los recursos necesarios para abastecer el mercado en periodos no superiores a un año. En esta proyección se deben incluir los elementos que hacen posible la operación, pero que están sujetos a la ley de la oferta y demanda, tasa de cambio o periodos legislativos. Ya, dentro de este futuro a mediano plazo, nos dice que no serán superiores a un año. Entonces, acá en corto plazo teníamos de mes a mes. Acá ya en mediano plazo
tenemos ya no superiores a un año. Pero en esta proyección se deben incluir, nos dice, elementos de operación, ¿sí? Que son básicamente lo que es la tasa de cambio y periodos legislativos. La tasa de cambio o periodos legislativos, es decir, posiblemente si tenemos algún tipo de ordenanza, algún tipo de ley o un periodo de gobierno que esté de turno y que posiblemente esté sujeto a algún tipo de cambio, ¿no? Sobre todo tal vez en el tema de impuestos, de prohibiciones, todo haciendo referencia a ello. Y la planeación de futuro a largo plazo. Planeación de futuro a largo plazo. Debe ser la base de la operación del negocio. Cuando se proyecta a largo plazo, se busca tener la infraestructura necesaria para crecer en periodos de tiempo no inferiores a un año. Ya, aquí en la planeación de futuro a largo plazo nos dice que debe ser la base de la operación del negocio, ¿sí? Cuando se proyecta a un periodo no inferior a un año, pero se tiene que tener se debe constar con una infraestructura necesaria, con una infraestructura que posibilite así esta operación y que sobre todo si ya vamos a, bueno, la parte de sobre todo tal vez un emprendimiento, podemos en los análisis que lo realizan, saber que tal vez el primer año no va a generar tal vez un nivel alto de rentabilidad, sino más bien sobre todo a recuperar la inversión o el capital invertido. Ya posterior a un año, 2 años, o creo que es 3 años, ya se empiezan a evidenciar lo que son ya la parte de ganancias o de rentabilidad, ¿no? Bueno, eso por una parte. Ahora revisamos lo que son los principios de la cadena de suministros o lo que se conoce como SCM, en inglés Supply Chain Manager. Entonces, son básicamente, bueno, en español, la gestión de la cadena de suministros, que como les dije, sus siglas son SCM, que son la gestión de la cadena de suministro. Entonces, esta gestión de cadena de suministro tiene 7 principios para su aplicabilidad. Dentro del primer principio tenemos que adaptar la cadena de suministros a las necesidades del cliente, personalizar la red logística, alinear la planeación de la demanda en toda la cadena de suministro, busque diferenciar el producto lo más cerca posible del cliente, realizar el outsourcing estratégicamente y desarrollar y las IT, sistemas de información, que ayude en la toma de decisiones multinivel y adoptar indicadores de servicio y financieros. Bueno, vamos a irlo revisando, de hecho, cada uno de estos principios, ¿sí? Dentro del principio número 1, nos dice que adapta la cadena de suministros a las necesidades del cliente. Señorita Belén, por favor, ayúdame con la lectura, ¿ya? Y de hecho ahí está también un ejemplo. Adapta la cadena de suministro a las necesidades del cliente. Lo que debe hacer todo gerente, en primer lugar, es dividir el mercado en diferentes categorías. A esto se le llama segmentación. La forma más básica de segmentar es el análisis ABC, que agrupa a los clientes basándose en el volumen de ventas y rentabilidad. La segmentación también puede hacer por producto, industria y vía de comercialización. Lo que nos quiere decir este principio es que debemos segmentar los clientes en diferentes grupos, en base a sus necesidades y adaptar la cadena de suministro para servir a esos segmentos de forma rentable. Por ejemplo, Amazon en el 2011 inició un programa llamado Amazon Prime,
que ofrece envíos gratis de 2 días y descuentos en envíos de 1 día. Hasta el día de hoy existen gente discutiendo la existencia de este programa. Pero una cosa sí es segura, los clientes prefieren Amazon para cada vez más. Ya, muy bien, gracias. Entonces, dentro del primer principio de esta cadena de suministros, nos dice adapta la cadena de suministros a las necesidades del cliente y nos habla claramente de lo que es la segmentación. Que la segmentación nos dice que puede realizarse por diferentes o dividirlo en diferentes categorías. A esto se lo llama lo que es la segmentación. Algo similar que tal vez puede ocurrir en diferentes ámbitos, ¿no? Dividir o por diferentes categorías. Por ejemplo, si yo divido ahorita tal vez de personas de hombres y personas mujeres, ¿sí? Es una segmentación. O puedo segmentar por edades o rango de edades, ¿sí? Entonces, o por lugares de residencia. Entonces, es una de las partes o consideradas como la segmentación. Lo mismo ocurre acá, que adapta esta cadena de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a estos requerimientos, y a esto lo hace de manera segmentada o por diferentes categorías. Nos dice que la forma más básica, de hecho, de segmentar es por el análisis ABC. Ustedes van a realizar esta tareita, ¿no? De investigar cuál es este análisis ABC, ¿sí? Y para que ustedes, para la siguiente semana, o que la siguiente clase es del día de mañana, ¿sí? Bueno, eso igual los pongo en la plataforma. Y que nos dice que agrupa a los clientes basándose en el volumen de ventas y la rentabilidad. Es decir, van a ver o tenemos diferentes clientes que tienen un mayor volumen de ventas o mayor demanda. Y la rentabilidad obviamente tal vez va a ser mucho más alta, de acuerdo a este volumen de ventas. O la segmentación también se puede hacer por producto, por industria o por vía de comercialización. Es decir, por producto, nos fijamos en un producto determinado, ¿sí? Un producto fijo tal vez, en el tipo de industria. Y la vía de comercialización, es decir, tal vez cuál es el modo o la manera de que ese producto llegue hacia el proveedor y finalmente llegue hacia el cliente. Entonces, lo que nos quiere decir básicamente este principio es que debemos segmentar los clientes en diferentes grupos en base a esas necesidades o requerimientos y adaptarle a la cadena de suministros, ¿sí? Para servir estos segmentos de manera rentable, es decir, en base, como les digo, a segmentos como el producto, segmentos como la industria o la vía de comercialización. Es decir, especificándose o segmentando en una parte en específico, ¿no? Como el ejemplo que aquí nos hacía mención en Amazon. Nos decía que en el 2011 Amazon inició con un programa llamado Amazon Prime, que ofrece envíos gratis de 2 días y descuentos en envíos de 1 día. Es decir, posiblemente mientras más rápido llega el producto, voy a tener tal vez algún tipo de descuento. Entonces, hasta el día de hoy existe discutiendo la existencia de este programa, pero lo que sí sabemos es que Amazon o los usuarios prefieren cada vez Amazon o confían en Amazon, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte aquí tal vez más importante, más relevante? Que los envíos, si es que por ejemplo, no llegan dentro de estos 2 días que Amazon así lo estipula, entonces posiblemente ahí ya va a generar, no sé, algún tipo de costo o algún tipo de descuento, no de costo, ¿sí? Costo tal vez para la empresa, pero algún tipo de descuento para el usuario, porque si hablamos de en esos 2 días llega gratis, entonces es excelente para el proveedor, para el cliente, porque estoy cumpliendo o satisfaciendo mi necesidad, mi requerimiento en un tiempo que es relativamente mínimo, ¿no?
Entonces, y descuentos para un día, entonces mucho mejor. Es en función de esa necesidad, del requerimiento del cliente. ¿Cuál es un principal requerimiento del cliente? El tiempo, ¿sí? El tiempo y el costo. Si me llega en un día, es un tiempo tal vez que yo lo estipulo que sí está bien, y mucho más, si llega en ese tiempo, puedo tener un descuento, pues mucho mejor, ¿no? Y eso ya lo fideliza al cliente, es decir, ya tengo como tal un cliente fijo. El principio número 2 nos dice personalizar la red logística. Cuando se segmente al cliente basándose en las necesidades de servicio, podrá necesitar adoptar diferentes redes logísticas para atender a los diferentes segmentos. En esta parte de red logística, de hecho, vamos a revisarlo más adelante, donde nos dicen, en base a las necesidades de servicio que podría tener los diferentes clientes, adaptar las redes logísticas, ¿sí? Adaptar estas redes logísticas, es decir, posiblemente esta red logística que cuando el cliente desea adquirir un producto, desea abastecerse de un servicio, de un producto, esa red logística tal vez está de manera general, o la empresa, la institución maneja ya una red logística de acuerdo para todos los productos, ¿sí? Y no hay excepción tal vez. Pero si vamos tal vez al otro ámbito que estamos privilegiando o estamos manejando de manera general, ¿sí? Pero si existen tal vez minoristas o que adquieren un producto en especial o en particular, esa red logística tal vez cambiarla o adaptarla de acuerdo a esa necesidad o a ese requerimiento del usuario. Entonces, por eso nos dice personalizar la red logística, ¿sí? Entonces, tal vez en función del requerimiento o los requerimientos que así lo demandan el cliente. El tercer principio, alinear la planeación de la demanda en toda la cadena de suministro. Nos dice a los profesionales de la cadena de suministro, se les enseña a compartir datos de la manera con los socios comerciales, con el fin de no tener un stock innecesario. Es decir, en función de los requerimientos o el nivel de ventas que tengamos, voy a tener un stock, es decir, un stock de productos, y obviamente en este stock tal vez no tener productos innecesarios, productos que tal vez no lo requieren, no son demandados así. Entonces, al yo no tener estos productos innecesarios, estoy hablando de una planeación, que yo planeé toda esta cadena de suministro de manera organizada, es decir, de acuerdo a las demandas que yo tengo, pues de acuerdo a ello, yo solicito stock, estos productos para tener ahí dispuestos, ¿no? Y el 4, busque diferenciar el producto lo más cerca posible del cliente. Un poquito más extenso el texto. A ver, Darling, por favor, ayúdame con la lectura, Darling. Busque diferencia el producto lo más cerca posible del cliente. Ya no es posible que acumulemos inventario para compensar los errores, los pronósticos de venta. Lo que debemos hacer es proponer la diferenciación posponer diferenciación entre los productos en el proceso de manufactura, lo más cerca posible del cliente final. Esto es algo por lo que la empresa Dell es una famosa, por mantener los componentes y ensamblarlos solo hasta que después de que el cliente hace el pedido con el fin de incrementar la variedad del producto. Este principio también se deduce como escuchar las señales de mercado y alinear la planificación de la demanda con el resto de la cadena de suministro.
garantizando unas previsiones consistentes y una óptima asignación de recursos. Ya, dentro de este principio, ¿no? Recordemos que estamos revisando los principios de la cadena de suministros. Y dentro de este principio 4 nos dice diferenciar el producto lo más cerca posible al cliente. Y uno de los ejemplos más prácticos de aquí es de la empresa Dell. Nos dice que ellos, en función de la demanda o el requerimiento que tienen por parte del cliente, una vez que tienen, ¿no?, ese pedido, ahí ya los ensamblan. Pero es decir, tienen ya los componentes, los materiales, los equipos necesarios, y únicamente cuando el cliente tal vez así lo requiere, pues ahí ellos lo fabrican o ese rato lo arman como tal. Entonces, lo más cercano al cliente, es decir, cuando yo ya tengo el requerimiento del cliente, pero previamente yo ya tengo tal vez todos los materiales o insumos listos, pero estoy a la espera de que el cliente me diga este producto determinado deseo, entonces ahí sí ya únicamente se lo arma, ¿no? Es una manera, una forma de tener lo más cercano, como nos dice el producto, lo más cercano a requerimiento del cliente. Pues algo similar ocurre en los servicios de comida, o es un ejemplo tal vez más cercano, ¿no? Ya tener todos los alimentos ya precocinados o listos, y únicamente cuando ya el cliente se inclina por un plato, un alimento específico, pues ya es el momento solo preparar. Algo similar ocurre acá, ¿no? Dentro del principio número 4, ¿sí? Recordemos que son los principios de la cadena de suministros, y obviamente estos principios van a estar ligados a que esta cadena de suministros funcione eficientemente, ¿sí? Ayude o aporte a toda la parte de la logística. Realizar el outsourcing estratégicamente, y diferenciar los productos lo más cerca posible de los clientes y acelerar el ritmo de transformación de los productos a lo largo de la cadena de suministros, ¿sí? Es un complemento del principio número 4, que nos dice que al trabajar más cerca con los proveedores principales para reducir el costo de materiales y servicios, podemos mejorar lo que son márgenes tanto para, en este caso, la empresa, como para los proveedores. El concepto de imprimir a los proveedores y ponerlos a competir ya no es la forma de proceder. Ahora la tendencia es ganar, ganar. Es decir, tanto las organizaciones, las empresas y como los proveedores puedan tener o puedan cumplir, alcanzar a cumplir con esta tendencia que es ganar, ganar. Es decir, todos ganan, tanto la organización como quien elabora, fabrica o produce el servicio, y los proveedores, que son quienes en este caso llegan con el producto, distribuyen el producto hacia el cliente final. Principio número 6, desarrollar IT, es decir, tecnologías de información que ayuden a la toma de decisiones multinivel. Aquí sí le voy a pedir que me ayude. A ver, Luis, ayúdame con la lectura, por favor. Desarrollar IT que ayude a la toma de decisiones multinivel. Una de las piedras angulares de una gestión exitosa de la cadena de suministro es la tecnología de la información, que debemos soportar múltiples de niveles de toma de decisiones, así como proveer una clara visibilidad de flujo de productos, de servicios, información y fondos. Se puede decir entonces que debemos desarrollar una estrategia tecnológica que englobe a toda la cadena de suministro que debe soporte a diferentes niveles de decisiones, ofrezca una visión clara de los flujos de productos, servicios o de información, adoptar indicadores de servicios y financieros, adoptar indicadores de desempeños que abarquen a todas las cadenas de suministro de tal forma que se puede medir colectivamente
la eficacia y la eficiencia de la respuesta al consumidor final. Ya, en principio número 6 primero, donde nos dice desarrollo de tecnologías de la información que ayuden a la toma de decisiones multinivel, es decir, multinivel tomando en cuenta todos los niveles o los actores involucrados dentro de esta cadena de suministros y tomando en referencia la parte de tecnologías de la información, es decir, cómo la parte tecnológica, como la parte de suministros de la tecnología, aportan en esta cadena de suministro, ¿sí? ¿Qué nivel tal vez de control puedo tener? Tomemos en ejemplo práctico los dispositivos GPS, ¿sí? Nos ayudan al control. Posiblemente en los dispositivos me ayuden a identificar en qué punto o en qué parte en específica se encuentra, ¿sí? O qué rango de velocidad se encuentra, ¿sí? Si el motor está prendido, si el motor está apagado, si se desvió de la ruta, tomó otra vía, otra ruta, diferente información, ¿no? Entonces, estas tecnologías de la información me ayudan a aquello, ¿sí? Me ayudan a aquello y a poder, sobre todo, poder controlar, ¿sí? Y qué parte, en qué aspectos me beneficia en este caso. Y como dice, en la toma de decisiones, es decir, yo puedo tener un nivel de control sobre los conductores específicamente, ¿sí? Bueno, en el caso de nuestro país, eh, la desobediencia es un aspecto muy grande, ¿no? Y dentro del ámbito del conductor, sabemos que no podemos estar las 24 horas tal vez detrás de... Entonces, el tema ya de poder controlar por algún dispositivo GPS las acciones que tal vez realiza, pues ayudan, ¿no? Y aportan bastante para que esta cadena de suministro tenga la eficiencia requerida, es decir, en tiempo y en costo o en gastos que no generen mejor más. Y el principio número 7, adoptar indicadores de servicio y financieros, es decir, adoptar indicadores de desempeño que abarquen a toda la cadena de suministros, de tal forma que se pueda medir colectivamente la eficacia y la eficiencia a la respuesta del consumidor final. Es decir, la eficacia y la eficiencia, que el producto esté elaborado correctamente, cumpla con estándares de calidad, ¿sí? O requerimientos como tal, y eficiencia, pues que llegue en el tiempo estimado y en el costo que fue estimado, ¿no? Entonces, ahí damos respuesta a este requerimiento, a la eficiencia y a la eficacia, que es así como lo requiere así el cliente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quedarnos hasta ahí, que son los 7 principios de el SCM. No sé si tienen dudas, preguntas, de acuerdo a cada uno de esos principios. ¿Quedó alguna duda? No. No les pregunto. ¿No tienen dudas respecto a estos 7 principios que revisamos? No, ingeniero. Déjenme ver si tenía por aquí un video para proyectarles. Aquí, a ver si lo encuentro. ¿Quién llegó tarde para ponerles una
Listo. Yo, ingeniero. No es yo. Carriel. Ya. Un momentito. ¿Dónde está este video? Es un video muy cortito, ¿no? Esto tenemos unos 3 minutitos por ahí. Yo, ingeniero, ingresé unos minutos tarde, como 8 minutos tarde. Creo que ya había tomado Rodney Pinelas. Ronnie Pinela. Ronnie Pinela. Javier Carriel. Jefferson Sánchez, ingeniero. Su hermano Jefferson está. Sí, pero se tuvo que ausentar por asuntos laborales. O sea, si estaba o no estaba. Sí, sí estuvo. A ver, aquí tenemos 2 minutitos, ya no avanzamos. Les voy a poner ahí en la plataforma mejor, ¿no? Para que ustedes ahí lo revisen. Es un video acerca de estos principios que revisamos, del SCM, ¿sí? Ustedes lo revisen. Y la otra tarea, recuerden, ¿cuál era la otra tarea? Sobre el análisis ABC. Ah, perfecto. Entonces, a ver, déjenme. Ya. Profe, ¿y yo? Mm, a ver, ¿de qué ya me perdí? De lo que fue supuestamente que no ha enviado. No, pero ya le dije, Luis, era de la materia de operaciones del tránsito, la tarea número 1. La tarea Sí. está aquí. Aquí veo, como le dije, 29 de septiembre a las 10:53 de enviado. Aquí me sale registrado. Ah, ¿sí sale enviado? Sí, sí sale enviado. Ah, ya. A mí no me sale enviado. Sí, qué raro. Ustedes no sé qué pase en sus computadores. Revisarán nuevamente, pero yo tengo registrada la nota. Bien,